al principio de los 60, 61, 62, se dio una gran controversia en este país, casi tan grande, diría yo, como ahora con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Se dio una confrontación de grupos que participaban, unos a favor de la integración económica centroamericana y otros grupos en contra. Aquí no era una discusión técnica. Aquí había intereses, desde luego, como siempre, de un lado y de otro, intereses de tipo económico. Y desde luego, desde el punto de vista gubernamental, lo que nos interesa que era lo conveniente para el país y lo conveniente para Costa Rica. Nuestra tesis era incorporarnos a la integración económica de Centroamérica y al libre comercio. Y los años nos dieron la razón. Y todo el mundo hacía lobby también. Pero los tratados ya estaban, un tratado ya no se podían cambiar en la Asamblea, o se ratificaban o sí o no. ¿Ah? Y por haber empezado tarde. Me parece, no sé si es un romanticismo histórico de mi parte, pero así con objetividad, había un espíritu integracionista y había una cosa muy importante, lo voy a decir, que había un grupo técnico de bastante influencia de parte de la SIECA. El secretario general, que era salvadoreño, era un hombre muy acucioso, trabajador, y ayudó mucho. Y el grupo de técnicos de la SIECA influenciaba, y a veces en ciertos conflictos se presentaban estudios con bastante independencia intelectual. Entonces es muy difícil, cuando se tiene un grupo de intelectuales y de gente técnica, que se imponga la arbitrariedad. No soy determinista económico, pero no creo con el determinismo marxista, pero evidentemente que la influencia de los factores económicos a veces es mucho más fuerte que la misma política. Y como usted ve, se suspendió el comercio algunas veces, pero al final de cuentas se superó por parte de los intereses de los países involucrados y los grupos privados para llevar adelante el comercio y fortalecer la integración. Digamos, a veces no solo por decisión política, sino por el peso, por la necesidad de mantener ese libre comercio, ¿verdad? Los tratados de libre comercio son una cosa y la integración centroamericana tiene, desde luego, características mucho más importantes que los simples tratados. ¿Por qué? Porque el programa de integración significaba no solo libre comercio, sino integración de las economías centroamericanas. Se desarrolló en Centroamérica algo medio que no fue, algo que no fue bueno, le digo que se desató una especie de competencia por licitar, por así decirlo, los proyectos industriales, ¿quién ofrecía más incentivos fiscales para que se viniera al país? Si la industria decía, bueno, yo me quiero ir a un país, venía a Costa Rica, entonces había una especie de competencia de incentivos fiscales que fue dañina en cierto modo, me parece a mí. Usted no puede dejar que los países que forman parte del bloque económico tengan una política de comercio exterior y sobre todo de tratado de comercio a la libre, absoluta, sino que debe haber alguna coordinación. Algunos hemos negociado independientemente, incluyendo este país, ¿verdad? Pero la verdad es que en estos casos, el CAFTA europeo, me parece que está dentro del marco del espíritu de hacer un bloque de libre comercio que
ante terceros, negocio en conjunto. La integración va a ayudar mucho, por supuesto que para un país como este, que exporta más del 40% de su producto y Centroamérica solo representa una parte, para nosotros tiene una trascendencia enorme el comercio exterior con terceros países. Pero el componente centroamericano del comercio y de las inversiones forma una parte muy importante también en el proceso de desarrollo. Era difícil que pudiéramos hablar de nuevamente aquella idea federacionista de los primeros años de la independencia. Pero sin embargo yo creo que lo que vino realmente a dar más fuerza a lo que hoy conocemos como el proceso de integración centroamericana fue el que todos los gobiernos, independientemente de las diferencias tan fuertes que había entre, digamos, un gobierno democrático en Costa Rica, dictaduras en otros países, fue el hecho de que todos los gobiernos aceptaron, digamos, promover un esquema económico basado en la idea de Raúl Pérez de la sustitución de importaciones. Todos los países del mundo, con excepción de Mongolia, tienen algún esquema de integración con otro país del mundo a nivel comercial. Entonces, y hay más o menos el último recuento que yo vi de la Organización Mundial de Comercio, era que hay cerca de 450 acuerdos comerciales en el planeta. Se logró, bajo el esquema del mercado común centroamericano, hacer el Banco Centroamericano. El Banco Centroamericano sirvió de plataforma para ciertas inversiones. Se hizo la carretera interamericana. Sin embargo, los mismos gobiernos militares no invirtieron en formar a los pueblos, lo cual al final tiene también, digamos, consecuencias políticas y sociales. Los estados no plantearon la necesidad de que la diversificación requería de inversión y que esa inversión no solo era en infraestructura, sino que se requería invertir en la gente. Y que para eso se requería reformas fiscales y digamos los contextos nacionales no estaban para ese tipo de discusiones. Y lo que creo que digamos ha pasado con esos estados es que hay maduraciones democráticas que todavía están o en proceso o son muy incipientes o han tenido retrocesos. En ese sentido yo diría que eso hace que digamos también a la hora de construir el proceso de integración, también ese proceso de integración es un reflejo precisamente de esa situación, es decir, de cómo esos estados no fuertes tampoco pueden construir un proceso de integración fuerte. Antes era muy fácil decir, en aquella década de los 80s y los 90s, principios de los 90s, integración centroamericana no es importante, lo que es importante ahora es producir y colocar productos en los mercados mundiales. Realmente la integración dejémosla de lado, es decir, y aún muchos de esos que fueron, digamos, que en aquella época emitieron, digamos, esas opiniones, hoy día son incluso parte de los que están tratando de ver cómo avanza la integración en algunos aspectos, reconociendo, digamos, realidades, es decir, o compromisos internacionales que han obligado a esas realidades o realidades que efectivamente ahí están. Pero sí yo siento que tenemos, digamos, es una agenda nuevamente multidimensional, multitemática, compleja, pero ahí está. O sea, yo no veo el proceso de integración desapareciendo de la noche a la mañana y todos los estados, cada uno, haciendo una involución interna total. Sí creo que, digamos, las funcionalidades, por ejemplo, de la Secretaría General del SICA van cada vez a ser más pesadas en términos de las necesidades de los estados de articular agenda. Tal vez no de forzar a los estados a trasladar competencias, que eso va a ser eso mucho más complejo, ni de trasladar soberanía, pero sí probablemente las agendas de una Secretaría General van a ser más pesadas. Creo
creo que Costa Rica, digamos, puede todavía tener un liderazgo mayor en la región. Es decir, me parece que el país tiene autoridad moral en una serie de temas en los cuales puede, digamos, conducir un liderazgo importante. El reto no es justificar a Costa Rica por su resistencia a la integración, sino más bien cómo lo que ha hecho Costa Rica puede replicarse e incluso Costa Rica avanzar y los demás también avanzar. Es decir, cómo podemos todos movernos más hacia esquemas mayores de desarrollo. Ahora, eso sí implica, digamos, transformaciones importantes en nuestros esquemas productivos. Centroamérica surge a la vida independiente como una región unida. Así fue durante el largo periodo colonial, la Capitanía General del Reino de Guatemala. En el siglo XIX, la República Federal se parte, se divide, se quiebra, en buena medida por influencia inglesa. No entraba en los propósitos de la economía política de Inglaterra en aquel momento, 1840, 50, un país federal. La política inglesa boicotea todos los intentos de unidad y financia a los conservadores. Eso fue en el siglo XIX. En el siglo XX son los Estados Unidos, que tampoco les parece, no simpatizan con esa posibilidad. Al punto que cuando la CEPAL plantea en Centroamérica el proyecto de formación de un mercado común, la política norteamericana se alza en contra en el primer momento. En aquel momento fundante, en la década de los 70, todavía en los 80, los organismos de integración que se crean funcionaron, yo diría, admirablemente bien. La Junta Monetaria Centroamericana manejó los problemas de moneda y crédito. El Instituto Centroamericano de Administración Pública educó a una generación de centroamericanos en estos hábitos. La CIECA, la Junta Monetaria Centroamericana, el INCAP, se me quedan algunos importantes, pero había instituciones centroamericanas que funcionaban bien. Yo creo que lo que había sobre todo es una generación de técnicos, de intelectuales centroamericanos que tenían este ideal, este propósito. Yo creo que ayuda mucho esa relativa uniformidad política, pero al mismo tiempo los problemas se mantienen. Ya ve el problema entre Costa Rica y Nicaragua, pero hay un desencuentro serio que rompe el clima de unidad, que rompe el sentido de pertenencia para seguir avanzando. Y otra cosa que también llama la atención es que sin duda los intereses nacionales siguen prevaleciendo. En las negociaciones internacionales Centroamérica todavía no se presenta como bloque, sino 5 países que se ponen de acuerdo en cosas elementales, pero en otras básicas no. Y al no hacerlo así, pues yo creo que se debilita la negociación o pierden. Eso le daría fluidez, no solamente al comercio, sino al intercambio turístico y en todo caso a lo que se llamaría, en buen sentido de la palabra, integración de fronteras. Están integradas las capitales y los presidentes hacen declaraciones, por las fronteras siguen siendo espacios de separación, yo diría de molestia y hasta de odio, de fastidio. Yo imagino una región en la que todos estos problemas han quedado resueltos y en consecuencia podríamos estar en un otro ámbito, en otro nivel de crecimiento económico. Con un mercado ampliado, probablemente podemos pasar a otros niveles de industria, de manufactura. Probablemente se beneficiaría la vida política
con una mayor participación, con una ampliación de la ciudadanía y sobre todo yo creo que las diferencias podrían irse lentamente disminuyendo. El presidente Trejo Fernández de Costa Rica decía que lo que los políticos y abogados no pudieron hacer, los economistas lo hicieron a través de la institución económica. Él no se recordó que los ministros de Economía en el tiempo también eran abogados, no eran comunistas, y todos los que eran abogados no eran economistas. Así que eso es un proceso vivo y que mucha gente ha estado presente y tratando de ver cómo lo hacemos efectivo, porque realmente es un anhelo que tenemos. Nosotros nacimos como una patria y somos 5 paisajes, ni siquiera país, somos 5 paisajes que por sí solos no tenemos viabilidad económica ni viabilidad política. Lo que nosotros creemos que es posible es una integración institucional que permita que un marco institucional que posibilite que las decisiones no tengan capacidad de veto como ahora, que ahora todas las decisiones se toman por consenso y además los gobiernos deciden los temas en los que hay que tener consenso, entonces no hay posibilidades de que se pueda avanzar más allá que el que quiera ir a un paso más lento. Honduras tenía un ejército muy débil, era un ejército todavía no una fuerza, un poder como era en El Salvador y Guatemala. Y creo que eso fue un pleito entre militares que aprovecharon dos circunstancias. Una es que en El Salvador en Honduras había muchos salvadoreños y que acusaron a Honduras que estaban sacando a los salvadoreños que son los que producían en Honduras, porque realmente toda la costa norte, y eso es lo peor, después de la guerra, la producción de maíz y frijol de Honduras se vino al bajo, abajo, porque salieron los salvadoreños. Yo creo que fueron intereses muy particulares en ese momento, que eso originó que Honduras fortaleciera su ejército y creara lo que no tenía un jefe de las Fuerzas Armadas que está, no por encima, pero autónomo del Ministerio de la Defensa. Pero aún ese problema no permitió, la integración tuvo sus maneras para sobrevivir. La integración real va adelante de la integración formal. Lo que tenemos que ver nosotros es ver cómo hacemos una integración más sólida en cuanto a la paz institucional y también que el pueblo se beneficie más del proceso, ¿no? Al fin y al cabo, los pueblos son el fin de todo, ¿no? Miren, en la parte comercial, yo creo que en 5 años tenemos el CA4 por una manera. Otro campo es más complicado, mire, es que distingamos lo que es integración y cooperación. Solo puede haber integración en la parte comercial y económica, creo yo. Es difícil integración en la parte social. Ahí puede haber cooperación, porque creo que es difícil una integración de verdad, pues por eso yo distingo lo que es integración de cooperación. Y una real integración solo puede ser, por de pronto, en el área económica y comercial, a mi criterio.
se creó un comité de cooperación que tuvo reuniones en México, en las cuales se diseñaron las bases de lo que sería la integración centroamericana. Ahí por la década de los 60 estaban de moda y se comenzaron a utilizar cursos sobre derecho de integración y también de integración económica, propiciados fundamentalmente por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y hubo cursos que se dieron por la OEA en la Universidad de El Salvador y por el Instituto Interamericano de Derecho Internacional, y fue así como hubo un grupo de jóvenes, tanto economistas como abogados, que se interesaron por el concepto de crear un país mayor en el que aisladamente vivíamos los 5. Yo creo que uno de los factores que en esa época empujaron mucho la idea fue el que durante la colonia hayamos constituido un solo país y que por razones políticas históricas nos convertimos en 5 naciones centroamericanas. En 1960, en diciembre, si no estoy mal, se firma el Tratado General de Integración Económica Centroamericana y se había firmado ya la constitución del Banco Centroamericano de Integración Económica. Estas 2 instituciones regionales fueron bases del proceso. Hay una mezcla curiosa y rara a veces en Centroamérica durante este medio siglo. Hemos visto que hay una curva, hay momentos en que hay un gran acercamiento entre el gobierno y el sector privado del país de que se trate, no regionalmente hablando, donde hay menos de esa oscilación, y para eso es que las entes y las entidades regionales sirven de algún balance. Y yo diría que sí hay un principio de participación del sector privado. Esto pues se concreta en los 2 instrumentos vigentes, tanto en el protocolo de Tegucigalpa con la creación del Comité Consultivo del Sistema de Integración Económica, que es un asesor del secretario general del SICA, pero como empresarios yo le diría que en la actualidad hay un 100% de soporte de los empresarios centroamericanos, no solo al concepto de integración económica, no solo en el concepto de terminar una zona de libre de comercio completa, sino que fuertemente se está empujando la idea de la unión aduanera. No hay un sector en Centroamérica, ni de la parte de la sociedad civil, ni de los intelectuales, ni de los trabajadores, ni de los empresarios, que actúe o que esté en contra de la integración centroamericana. Está probado de que los beneficios del proceso de integración para Centroamérica son mucho mayores que si no hubiera existido el proceso. No se ha llevado al grado de perfección, de celeridad, de cumplimiento de los acuerdos y de los convenios en los niveles que todos quisiéramos, pero hay algo que se ha mantenido vigente, es que el proceso es irreversible. Yo creo que no podría concebirse ningún proceso, ni de integración, ni de nación, ni de ninguna naturaleza, que no tuviera como objetivo el ser humano y como objetivo del ser humano el que la calidad de vida del centroamericano mejore. ¿Qué se puede hacer para aumentar el nivel de vida del centroamericano? La única fórmula que hay es creando fuentes de trabajo para la gente desempleada. Y el único camino para crear fuentes de trabajo es la inversión interna y la inversión externa. Mientras no se den las condiciones económicas, sociales y de seguridad para que esas inversiones produzcan, es muy difícil que se mejoren las condiciones de los centroamericanos.
Y nadie va a venir a invertir a Centroamérica con esta inseguridad y con estos aspectos que están pasando. Entonces, el proceso de integración no es un fin en sí mismo, sino es un medio para coadyuvar a que los países progresen económicamente, y el argumento de la integración no es para vernos simplemente más grandes. El argumento de la integración es que si todo nos funciona bien, dentro de 10 años vamos a ser como es hoy Colombia, que tampoco es una maravilla, pero que sus niveles de ingreso per cápita son muy superiores a los de esta región. Los países de Centroamérica, aisladamente, en este mundo globalizado, son inviables, ni económica ni políticamente. No pueden haber milagros, y esa es la razón por la que habemos gente que hemos pensado desde hace muchos años y hemos dedicado parte de nuestra vida al proceso de que Centroamérica se formalice. La integración en América Central en los años 70 y 80 se había quedado detenida por diversas razones, fundamentalmente por razones de carácter político. Y el proceso de integración centroamericana, que se basa en una idea correcta, que es la de la CEPAL, favorece indudablemente a un sector de la economía, que es el sector industrial. Fundamentalmente lo hace crecer muchísimo en América Central. Y los grupos industriales entonces empiezan a apoyar a los grupos militares. La estabilidad política la dan regímenes que no estén cambiando de un lado para otro, sino que tengan una línea de crecimiento económico permanente, y entonces son los militares, ¿verdad? Los Estados Unidos estaban metidos en todo, la Unión Soviética también, los cubanos también, todo el mundo y los europeos. Entonces yo le hablé a Monseñor Quesada Toruño, que era en esa época el obispo de Zacapa, y por lo tanto de Esquipulas, ¿no? Era el obispo de Esquipulas. Le dije, mire, tenemos que estar en un lugar donde ni Dios Padre Todopoderoso sepa lo que estamos decidiendo, ni el Espíritu Santo tiene que estar ahí. Entonces me dijo, solo hay una solución, un seminario de clausura. En ese momento lo crucial era sostener el proceso democrático, terminar con la guerra, y adquirir un poco de autonomía en decisiones políticas y económicas, ¿verdad? Cada vez que yo llegaba a Costa Rica a hablar sobre el Parlamento Centroamericano, aparecía en el periódico La Nación: llegó el capitán general de Guatemala a unirnos. No. El Parlamento lo que hizo fue reunir a todos los partidos políticos de América Central, hasta la guerrilla. Y entonces ahí se creó el foro de conversación de la nueva integración centroamericana y de la importancia que tiene el proceso institucional en América Central. De ahí en adelante, la integración logró algunos éxitos importantes. El nuevo tipo de integración logró algunos éxitos importantes. La integración se va a consolidar cuando tengamos una visión comunitaria y no nacional. Panamá está invirtiendo en el canal de Panamá 700 a 1.000 millones de dólares, y Nicaragua le va a poner un canal seco a la par, y nosotros vamos a poner otro aquí. Truena el canal de Panamá y no lo pueden pagar. Mejor hagamos un joint venture y que los tres canales, como funcionen, sean una sola sociedad, que solo se puede hacer si tenemos leyes y ordenanzas bien. Entonces, en el momento en que salimos de la pequeñez y empezamos a crecer y a volvernos grandes, las normas generales se imponen. Un cierto nivel idéntico en América Central es fundamental para el desarrollo y para la seguridad. Pero ¿cómo vamos a hacer para que un policía de Guatemala que tiene 6º año de primaria pueda ir a la misma escuela y ser de una fuerza élite con uno de Costa Rica que tiene no solo bachillerato, sino que son profesionales? Bueno,
solo ahí ya hay un dilema de asimetría, ¿verdad? Bueno, si no hacemos eso, todo el esfuerzo de 20 años anteriores, que es novedoso e histórico, porque no había sucedido nunca en América Central, se va a venir abajo por la problemática social y económica que se está causando. Tener un sistema jurídico, un sistema democrático, un sistema donde las decisiones realmente ya son legales, no en un sistema donde había un conflicto y las decisiones se tomaban sin ninguna legalidad. Creo que eso ha hecho madurar a que los conflictos no lleguen a conflictos bélicos. Conflictos siempre vamos a tener y las regiones siempre van a tener conflictos. Tenemos en este momento más de 45 regulaciones en reglamentación técnica, en alimentos, en medicamentos, en agroquímicos, ya en vigencia, o sea que ya tenemos 45 reglamentos que se aplican igual en los 5 países, mientras que hace 4 años no teníamos ninguno, o 5 años que no teníamos ninguno. Tal vez nos ha faltado como hablarlo, como explicarlo, como para que la gente vea una realidad que no es la retórica política en la que yo digo, quiero tener una Centroamérica ya junta, sin fronteras y con todos iguales, ¿verdad? Yo creo que por eso el proceso yo no lo calificaría de lento. Creo que vamos a llegar a las mismas decisiones en algunas cosas en diferentes tiempos. Pero bueno, sí hay una percepción en algunos países en los cuales hay todavía un pulso en que tal vez lo gana un poco más el sector productivo que el consumidor, pero también hay esta forma de llegar a acuerdos, porque antes tal vez las negociaciones se retrasaban más porque éramos muy de que todos tenemos que llegar ya, ¿verdad? Y entonces si Costa Rica decía que tiene que ser hoy, entonces los demás le decían no, y entonces no se negociaba, entonces no avanzábamos. Uno veía sectores privados que nunca se habían hablado. Y si usted ve, el CAFTA surgieron la Federación Centroamericana de Avicultores y la Federación Centroamericana de Embutidores y la Federación Centroamericana de Chanchitos y la Federación... Entonces ahora tenemos un montón de federaciones centroamericanas que jamás existían, porque tradicionalmente estaba FECAESCA, FECAICA y FECANCO, o sea, comercio, industria y exportadores. Y ahora usted tiene la Federación de Cámaras de Agricultura, jamás había existido, ni se hablaban, porque además como son competidores entre todos, el ver los empresarios reunidos defendiendo sus posiciones, el crear federaciones, el ver periodistas, o sea, de Centroamérica juntos, en los cuartos adjuntos o transmitiendo, y que ya vos ya no conocías solo a los periodistas costarricenses, sino a los salvadoreños, a los hondureños, ya casi les hablabas igual. O sea, ese proceso de socialización es interesante, fue una experiencia muy enriquecedora. Creo que sí hay pasos, digamos, más profundos que hay que dar en unos 5 o 10 años, ¿verdad? Me parece que el tema de las fronteras es un tema que se va a tener que resolver. Me parece que sí es importante tener buenos controles y no necesariamente fronteras donde cada vez que pases tenés que parar, ¿verdad? Creo que lo que se está dando en este momento de modernizar algunas aduanas, de trabajar en conjunto, son los pasos adecuados para llegar a ese momento. No lo veo en 4 o 5 años, pero sí me parece que es un tema indispensable. Eso implica que de alguna manera, en algún momento también van a tener que haber algunos organismos supranacionales, ¿verdad? Cómo crearlos y cómo, sobre todo nosotros los costarricenses, cómo confiar, ¿verdad? Te digo que nosotros los costarricenses porque nosotros normalmente somos desconfiados, no es que los demás sean tan confiados tampoco.
Yo rechazaría por el fondo la idea de que el morazanismo y la experiencia morazánica tenía como telón de fondo una noción de integración. Yo creo que allí lo que había era una lógica federal basada en un proyecto de expansión militar que encabezaba Morazán, un caudillo como tantos otros existieron en el siglo XIX en América Latina, que estaba lejos de vislumbrar los grados de integración que contemporáneamente se admiten como necesarios para el desarrollo de una región con éxito, como podría ser el caso centroamericano. El desarrollo del modelo de integración centroamericano fue muy rápido, sorprendió a los propios europeos. Hay referencias permanentes de cómo visitaban Centroamérica los estudiosos europeos a ver qué hacía bien de Centroamérica en su modelo de integración, que ellos no estaban haciendo bien, crecimientos de más del 6% anual en todos los países, procesos de industrialización creciente, configuración de clases medias que no existían, desarrollo urbano muy importante, acelerado, etcétera, en un marco de dictadura militar, ¿verdad? Otra vez, con excepción de Costa Rica, pero de los demás países crecían a ritmos exagerados sin necesidad de democracia. De hecho, parte de la magia de la integración centroamericana fue que evidenció ante las élites políticas de la región que se podían superar ciertas tendencias estructurales que parecían haber marcado y permanecido en la estructura o en la realidad de los países centroamericanos desde la época colonial. Hay todo un cambio e incluso algunas de las familias más tradicionales y de los grupos más tradicionales, incluidos los latifundistas cafetaleros de varios de los países del área, empiezan a diversificar sus actividades económicas y pasan de la producción de café exclusivamente, actividad a la que se habían dedicado sus abuelos y bisabuelos, a la actividad bancaria o a la actividad industrial como parte de ese ejercicio económico. Las estructuras de integración en Centroamérica siempre han sido muy débiles. Yo no voy a llegar hasta el punto de decir que la ODECA era de mentiras, pero casi era de mentiras. Es decir, desde el punto de vista del poder real, mandaban más los estados que la ODECA y en el conjunto geopolítico mandaban más los Estados Unidos que la ODECA o los Estados Unidos que la OEA. La integración pudo haber naufragado y no naufragó. Y creo que la explicación tiene que ver con su éxito económico fundamentalmente, porque de lo contrario, en esos 4 o 5 hitos que mencioné, habría habido justificación suficiente como para haber detenido indefinidamente el proceso de diálogo regional, y eso no ocurrió. De hecho, la hecatombe de la ODECA, que se produjo como resultado de la guerra, es superada con creces gracias al protocolo de Tegucigalpa. Y bien que mal, la institucionalidad centroamericana hoy representa en América Central el modelo más desarrollado del que se dispone. Mucho más que el de UNASUR, mucho más que el del Mercosur. Lo que estamos haciendo es construyendo sobre la base muy vulnerable de una región cuyas asimetrías y cuyas debilidades institucionales y cuyos retrasos y rezagos sociales son de tal magnitud que para llegar a esa integración tal y como se entiende en una época como la actual, democrática, inclusiva, efectiva, armónica, alineada con las tendencias más progresistas de la comunidad internacional, tomará muchas décadas. Uno puede, otra vez, como bien hacías, criticar, acotar, apostillar la calidad de la integración regional, pero sin duda hay un cuerpo normativo e institucional que se ha desarrollado a pesar de esas falencias y de esos avatares históricos que es muy de merecer y que no puede ser simplemente ignorado alegando que las instituciones de la integración son débiles.
Me impresionó cuando yo empecé a dar clase en Guatemala, a comienzo de los 70, y luego aquí en El Salvador, la veneración, por lo menos en el mundo universitario, con la que se hablaba de algunos de los padres de la integración, pues que si yo, Sol Castellanos, o luego Fuentes Mor, es un momento en que hay una cierta floración intelectual. Me acuerdo, por ejemplo, que acababa de publicar Isaac Cohen, acababa de publicar su tesis, pues estaba otra persona que fue realmente un gran integracionista, un gran economista, Ger Rosenthal. Estaban estudiando y vinieron en aquellos años Miguel Ángel Reyes y Gabriel Aguilera, que estaban estudiando yo creo que en Alemania los dos. Pero entonces en ese sentido, Pancho Villagrán Kramer había escrito la teoría general de la integración centroamericana. En la academia hubo una verdadera ilusión, y yo creo que en algunos países también entre el mundo empresarial, y creo que el mundo sindical pues lo veía con aspectos positivos, pero también con interrogantes más serios, ¿no? Tal vez es el recuerdo un poco de la ingenuidad casi infantil de quien llegaba a Centroamérica y se encontraba con un proyecto que para mí, y creo que para otros muchos, fue ilusionante en aquel momento. En un viaje a cierto país centroamericano se hace una escala, se había tomado una cierta posición a un cierto nivel gubernamental, a ciertos grupos empresariales del país no les convence, y realmente hay una muy seria discusión. Me lo contó alguien que era testigo presencial. Llega que alguien del mundo empresarial zarandea al primer ministro, al viceministro de Economía, diciéndole: ni se te ocurra, porque como se te ocurra, además, el día que dejes de ser viceministro de Economía no encontrarás un trabajo en toda la región para el resto de tu vida. El factor Somoza siempre fue un factor desde el punto de vista de la integración. Realmente, yo eso lo he oído muchas veces, mire usted, aquí hay una Podemos, es decir, si de repente al general se le ocurre otra cosa por sus intereses, todo lo que hemos ido preparando y todos los procesos, de repente al general Somoza dice que sí o que no o que distinto y se acabó. Pero en fin, es decir, que Somoza realmente le bastaba coger un teléfono para cambiar unas negociaciones o pararlas o lo que fuesen. Probablemente los norteamericanos no estuvieron nunca en contra del mercado común centroamericano, probablemente esa especie de liberalización y de espacios más amplios, etcétera, les favorecía, pero donde intervinieron los americanos y donde intervino el contexto de Guerra Fría fue en los procesos de cambio interno. Ahí, en aquel contexto de Guerra Fría, bueno, luego se les escapó Nicaragua. No es lo mismo la integración comercial que el de la integración en temas de empleo, en temas de libre circulación de trabajadores, en otros esquemas de políticas de juventud, de protección de la mujer, que es gobernanza multinivel, multiámbitos, con una pluralidad de actores actuando probablemente en esquemas de red en vez de en esquemas totalmente jerárquicos. Democratizar la integración es difícil porque la integración es muy complicada, necesariamente es muy complicada, y también cuando se regula, la regulación de la integración es muy complicada y la gente bastante tiene con luchar por comer cada día en vez de dedicarse, como nos dedicamos unos cuantos privilegiados, al estudio de la integración. Pero de algún modo hay que democratizar la integración.
Me gustaría ver una Centroamérica con menos violencia, una Centroamérica donde no tengamos el récord mundial de homicidios por cada 100.000 habitantes, como lo tenemos. Una Centroamérica donde las elecciones sean como las inglesas, o las francesas, o las españolas, donde nadie grite fraude el día que se cierran las urnas. Una Centroamérica donde la democracia realmente sea aceptada cada vez por más y más y más gente, y no como aparece en el Latino Barómetro, que muchos prefieren la dictadura a la democracia porque la democracia no les ha resuelto sus problemas más necesarios, más evidentes, más urgentes. Esa es la Centroamérica que yo me imagino. Pero en esa Centroamérica no es indispensable que tengamos una Corte Centroamericana, ni que tengamos un Parlamento Centroamericano. Yo era ministro de don José Figueres muy joven, a los 30 años, y recuerdo que cuando nos reunimos en alguna oportunidad con los presidentes de Centroamérica, todos eran militares. De tal manera que la democracia no es un requisito para que la integración económica centroamericana avance a un paso más acelerado. Eso es así. El Parlacén es muy guatemalteco y el vicepresidente de Vinicio Cerezo era el gestor del Parlacén. Cada vez que uno recibía una llamada a las 5 de la mañana sabía que era el vicepresidente de Guatemala luchando por el Parlacén. Yo era muy realista en esto. Los costarricenses en todas las encuestas salían 9-1 en contra del Parlacén. Y si era parte del plan de paz, yo era el primero en que iba a incumplir el plan de paz, mi plan de paz, el plan Arias. Yo debo decir que los europeos creen en eso, creen que la integración debe ser como ellos la crearon hace 50 y pico de años, creando instituciones. Pero Centroamérica no es Europa. Nosotros no tenemos la madurez cívica, la madurez política, la historia democrática de los europeos para crear un parlamento en Estrasburgo. No. Más bien ahora hay gobiernos que se quieren salir del Parlacén. Yo sigo pensando que eso no tiene ninguna importancia, ni hoy, ni hace 20 y pico de años. Al principio, por ejemplo, insistían los europeos en que no habría negociación si no nos metíamos todos en el Parlacén. Yo les dije, si es así, pues no habrá negociación. Por otro lado, insistían si no teníamos la Corte Centroamericana. Yo les dije, pues si es así, no habrá negociación. Al final quitaron todas esas exigencias o demandas y sí hubo negociación. Lo importante era que nos pusiéramos de acuerdo en los plazos de desgravación y en los artículos y servicios en que íbamos a desgravar y en qué plazos y en qué montos. Eso es lo que era la esencia del acuerdo de asociación. Es integración solo a nivel mundial. Es integración no regional, sino hasta donde se pueda romper todas las banderas e integrarnos con países asiáticos, con países europeos, con países de Norteamérica, como lo ha hecho Chile y como lo está haciendo Costa Rica. Me parece que si bien el crecimiento económico no es todo, es sumamente importante. La Unión Europea, 500 millones de consumidores, que tarde o temprano van a poder comprar productos de Centroamérica sin pagar impuestos. Eso me parece mucho más importante que pelearnos por tener una Corte Centroamericana.
Cuando uno lo mira después de 50 años no se mira mucho la diferencia, pero en ese momento yo me imagino que habría sido bien impactante, por ejemplo, crear un Banco Centroamericano de Integración, crear un Consejo Monetario Centroamericano, crear la CIECA y estar dentro de un proceso real de integración económica centroamericana, que fue, digamos, la esencia de que inició el proceso en esta última etapa. Ahí hay una integración natural, comunidades o regiones que son muy, pero muy similares. La región del oriente de Guatemala con el occidente de El Salvador, en cultura, en música, en todo es muy, pero muy parecido. Entonces eso crea una integración natural. Entonces sobre esa base de ese proceso se da una visión diferente y se crea lo que conocemos ahora como el Sistema de Integración Centroamericano, que llamamos SICA. Y SICA surge como la base, digamos, legal, el protocolo de Tegucigalpa, que se llama protocolo porque no se quiso perder de vista el origen de la ODECA. Los diferendos territoriales que todavía tenemos. Eso hay que resolverlo. Yo creo que en el caso de Nicaragua, Costa Rica, el problema que se ha planteado, yo estoy completamente seguro que se va a encontrar una salida, por un lado jurídica, ¿verdad?, a través del derecho internacional, y por otro lado de entendimiento. Tenemos otro caso, para ponerlos como ejemplo, de Guatemala con Belice, que nosotros también tenemos un referendo marítimo, insular y marítimo y territorial, en el cual vamos a ir, si los pueblos de ambos países así lo acuerdan, a La Haya para resolver nuestros diferendos en la Corte Internacional de Justicia. Son temas que debemos de encontrarle solución para que no tengan, digamos, los efectos negativos que podrían tener en una región integrada. Si hablamos de proyectos en todo lo que es temas de cohesión social o proyectos regionales en materia de seguridad, estamos hablando de miles de millones de dólares. Ahora, ¿de dónde va a venir esos recursos? Entonces tenemos que hacer un enorme esfuerzo para tener políticas presupuestales y fiscales también fuertes, que el gasto también tiene que tener un objetivo bien claro para poder avanzar y darle cumplimiento a nivel nacional y por consiguiente a nivel regional. El caso de Guatemala es un caso muy especial. Nosotros aquí nos podemos comparar seguramente con Bolivia, Ecuador. Somos los países que podríamos tener mayor entendimiento y comprensión del tema, porque somos países que tenemos las mismas características. Aquí tenemos una población indígena que es, en el mejor de los casos, el 50% de la población, 50%. Y desafortunadamente es las poblaciones más marginadas, con mayor índice de pobreza y desigualdad. Ese problema no necesariamente se va a resolver por el lado regional. Eso tiene que ser un esfuerzo nacional. Eso es definitivo. Y ese es uno de los grandes desafíos que tiene Guatemala, de los grandes desafíos. Se requiere de que, partiendo del presidente de la República, con el Consejo de Ministros y los ministros que están directamente involucrados estén comprometidos con el proyecto regional. Si no están comprometidos con el proyecto regional, es poco lo que se puede avanzar. Estamos en un momento bien complejo, probablemente ahora tal vez estos años no son los mejores como para poder pronosticar por toda la crisis mundial y todo lo que hemos hablado anteriormente, pero yo creo que estaríamos peor si no estamos integrados, eso es definitivo. Países como Guatemala, ¿qué puede hacer en el concierto mundial? En lo económico, en lo político, en lo social. Realmente no puede hacer nada. Países que se han aislado pobres resultan todavía y hacer que no tengan viabilidad.
La integración es un acuerdo entre estados enfocado a la libre circulación básicamente de mercancías. Históricamente hablando, el concepto de integración nace para favorecer la libre circulación de mercancías entre estados, por tanto entre países. Ese concepto económico, muy valioso, es un poco estrecho. La integración, como la palabra misma indica, ha ido mucho más lejos en muchos lugares, desde luego en Europa, desde luego en Centroamérica, y comprende aspectos sociales, aspectos monetarios, aspectos culturales, aspectos educativos, aspectos de seguridad. Integración hoy puede significar mucho más que unión comercial. Los independentistas de la primera patria centroamericana, ¿qué intereses defendían de verdad? Defendían los intereses de la mayoría centroamericana, ese federalismo inicial. Al final no era tal. Era un proyecto de una minoría española, entre comillas, que se querían quedar con estos países. La prueba es que expropiaron a todos los indios. Estoy exagerando, los expropiaron de sus tierras. No es que quisieran ser una federación, lo que querían era mandar en estos territorios una minoría independiente de España, pero para quedarse ellos muy pocos con el territorio. Yo diría que la búsqueda de la paz aquí también podría ser una raíz auténtica. ¿Por qué queremos una integración centroamericana? Para vivir en paz, entre nosotros y dentro de cada país. La integración no va a resolver los problemas sociales que cada país no ha resuelto. La integración llegará al nivel del país que vaya peor. No sé, porque siempre irá a la velocidad del que va más despacio, la integración, porque en la integración las decisiones se toman por unanimidad. El país que va más despacio en su modelo social será el que imponga el ritmo de los países que quieren ir más deprisa. Entonces, lo que quiero decir es que algo que no se ha dado en Centroamérica, y yo creo que es el problema clave de Centroamérica, aquí tenemos democracias muy débiles, muy frágiles, y hemos tenido gobiernos aquí en donde realmente los gobiernos eran representantes de una determinada clase social minoritaria que no quería perder nada de sus privilegios. Entonces, resumiendo, la integración no va a resolver lo que los países no hagan. Y en Centroamérica, en todos los países centroamericanos, exceptuando Costa Rica, está pendiente el pacto social. Una clave fundamental es el gradualismo. Al que estudia el proceso europeo le llama mucho la atención que la Unión Europea se ha ido creando, generando despacio, paso a paso. Es decir, con un ritmo lento, muy lento, pero irreversible. A veces han dado 2 pasos adelante y 1 atrás, pero luego 1 adelante, y luego otro, y luego nunca se ha ido a por todas. Hay otros sistemas de integración en donde los presidentes de gobierno, por ejemplo, tienen tendencia a hacer brindis al sol y decir, en 2 años vamos a tener... No, mire usted, así no funciona nada en este nivel. Por tanto, gradualismo, poco a poco. Las grandes cosas se hacen en muchos años. Y ahí es donde yo digo que hacen falta líderes con visión a largo plazo. Si tienen la visión de sus próximas elecciones, no hay nada que hacer. Este proceso no es para ellos. Usted pierde su cartera cuando se la roban. Pero si usted con su esposa o con su novia va a comprar a un supermercado y deciden gastarse lo que llevan en la cartera juntos en cosas que a los dos les gusta, están ganando los dos. Es un juego de ganar-ganar, como se dice ahora, ¿no? Entonces, ceder soberanía no es perderla, es ejercitarla a otro nivel. Es el miedo nacionalista, patriotero, a mi juicio, de baja capacidad de percepción, el que hace que los nacionalismos centroamericanos no cedan, no compartan soberanía, basándose en la defensa de un poder que ya no es real, porque usted dice, no, yo es que me reservo la capacidad de legislar sobre el medio ambiente. No tiene usted esa capacidad. Cualquier multinacional tiene más poder que el gobierno de mi país. Cualquier multinacional grande tiene más poder. No se crea usted que tiene tal poder, compártalo y de manera colectiva ejérzalo y verá usted cómo gana.
Una primera situación histórica que para mí es de una enorme riqueza es la guerra contra el filibustero William Walker en 1856. William Walker entra a Nicaragua, se convierte en presidente de Nicaragua y tiene como pretensión anexar a las 5 parcelas de Centroamérica para proveer mano de obra esclava para los estados esclavistas del sur. Entonces, cuando el presidente de Costa Rica enarbola la antorcha de la libertad para oponerse a William Walker, es acompañado en diverso grado y de distinta manera por nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, y en una guerra que tiene características impresionantes, se logra vencer a Walker, que eventualmente muere fusilado en Honduras en 1860 cuando intenta regresar a Centroamérica. Pero esta es la verdadera lucha de independencia que dio Centroamérica. Porque la independencia de España fue totalmente incruenta, porque en esos momentos España estaba con tremendo problema de las guerras napoleónicas y no podía ni ocuparse en pensar en eso. Es interesante que los instrumentos básicos del SICA, todos han sido firmados por los presidentes, ratificados sin reservas por los congresos. Pero el sistema regional adolece de la misma inmadurez de los sistemas nacionales. Es que los países que superaron la etapa de los gobiernos de fuerza y que empezaron los procesos de constitucionalidad, tienen que pasar por el proceso de creación de la conciencia de juridicidad, porque los hábitos del autoritarismo y la arbitrariedad no se superan de la noche a la mañana. Yo me acuerdo de niño, cuando venían las nubes de langostas, que uno veía el cielo oscurecerse, ¿verdad? Caían sobre los sembradíos y no dejaban nada. Desde que nació OIRSA no hemos vuelto a tener plaga de langostas, porque OIRSA tiene un sistema de monitoreo regional que en el momento en que la población de langosta empieza a crecer en algún punto, inmediatamente es detectado y la exterminan y no llega a ser plaga. Esto no se puede hacer por país, tiene que ser en conjunto. Entonces, esa es la definición de comunidad. Yo me acuerdo porque estuve en la reunión donde los ministros de Economía iban a firmar ya el acuerdo de los 5 para que Honduras se mantuviera. Y el ministro de Economía de El Salvador en ese momento dijo: ¿qué problema? No puedo firmar porque se me olvidó el bolígrafo. Y contó con el apoyo primero de Guatemala y, dijéramos, no hubo suficiente presión de parte de Nicaragua y de Costa Rica. A Honduras se le consideraba en ese momento un socio minoritario y uno se pone a pensar qué hubiera pasado con el mercado común europeo si por ahí de los años 60 hubiera habido una guerra entre dos de los socios. Sin embargo, en Centroamérica se dan las guerras civiles, se da la guerra entre Salvador y Honduras, se dan desastres naturales que destruyen todas las capitales, con excepción en ese momento de Tegucigalpa y de San José, y en algunos casos Salvador hasta 2 veces, y de alguna manera el proceso de integración sobrevive. ¿Qué es lo que pasa en Centroamérica que permite esto? A mis alumnos yo les decía que el proceso de integración es como una iguana. Los campesinos dicen que a las iguanas les meten tiros, les cortan pedazos y ahí siguen.
no se mueren. A mí me parece que se lograron cosas que fueron muy importantes. Ninguna de ellas se logró al ritmo que quienes estaban empujando la integración hubieran querido. Bueno, pero de nuevo, ahí había que aceptar, digamos, las realidades políticas y circunstancias históricas, unas internas y otras externas, que incidían en lo que en Centroamérica era posible. Las primeras visitas que se hacían aquí en Centroamérica eran visitas protocolarias. Había que ir con saco y corbata a los diferentes países y el ministro respectivo lo esperaba en el aeropuerto con una orquesta, con una banda, tocando himnos y todo ese tipo de cosas. Después esto se reformó en mangas de camisa y teléfono. Era un ir y venir, ya cuando se tomó un poco de confianza entre los actores. Entonces había un primer tema que hubo que vencer, que era la falta de experiencia y la falta de confianza. El proceso de aprendizaje no se llevó a cabo solamente entre lo que podríamos llamar la burocracia y los técnicos estatales, sino también entre los empresarios. Los empresarios no estaban acostumbrados a competir fuera de sus fronteras, ni sabían cómo hacerlo. Bueno, y como sucede con tanta frecuencia, lo nuevo genera preocupación y cierto temor. Así que los empresarios centroamericanos siempre tuvieron, no quiero decir recelo, pero sí tuvieron ciertas reservas. Hoy en día yo diría de que los empresarios, ya sea por el comercio o intrarregional, o sea, por las inversiones que se han hecho dentro de la región, representan pilares muy importantes del proceso de integración. Hoy en día hay muchos empresarios en los 5 países cuya situación depende de que el mercado común funcione. Entonces ahí hay una clientela, por así decirlo, dispuesta a defender el mercado común centroamericano. Todavía en este momento nos quedaron algunos rezagos del comercio intercentroamericano. Por ejemplo, no hay libre comercio en azúcar entre los 5 países. Hay países que le tienen mucho temor a la eficiencia guatemalteca para producir azúcar, que entonces la producción azucarera guatemalteca eliminaría la producción azucarera en otros países. Creo que es azúcar, no sé si café y alcohol. Hay unos 3 o 4 productos que todavía quedan en una famosa lista que queda ahí como anexo a los tratados. Carlos Manuel Castillo en Costa Rica y en Centroamérica. Él fue primero el director de la oficina de la CEPAL en México y después fue secretario general de la SICA durante varios años. Después fue ministro de Economía en Costa Rica. Entonces Carlos, y había otro grupo, Guerrero Rosenthal en Guatemala, Jorge Sol en Salvador, Gautama Fonseca en Honduras. Eran gente que durante años estuvieron trabajando. Fuentes Moore en Guatemala, gente que estuvieron trabajando durante años en la integración. Bueno, y que ya se conocían como se conoce un equipo de fútbol, que sin hablarse mucho saben dónde ponen la pelota. Ellos tenían que lidiar primero con los factores externos, que fueron importantes. Había factores externos que no veían con buenos ojos la integración centroamericana, entonces habría que balancearlo. Había intereses comerciales del extranjero que querían que Centroamérica se abriera más rápidamente. Bueno, estaban los grupos políticos centroamericanos que había que lidiar de alguna manera con ellos. Bueno, habían los empresarios centroamericanos. Bueno, y había algunos gentes en el campo ideológico que pretendían de que el esquema centroamericano debía avanzar muchísimo más rápidamente y en términos más revolucionarios que financieros comerciales. Bueno, todas esas eran fichas en el ajedrez
que había que ver cómo se compaginaban. Pero en el caso de Somoza, bueno, era una cuestión básicamente militar. En el caso de la guerra guatemalteca también era algo, una revuelta militar, en parte en contra de ciertas poblaciones indígenas. En el caso salvadoreño era una guerra ideológica en donde ahí sí hubo participación en uno de los lados de los grupos empresariales. Pero yo diría que en términos generales, los que estaban a cargo de la integración, aún los políticos que estaban a cargo de la integración, como eran los ministros de Economía en aquella época, bueno, trataban de seguir adelante con el proceso, soslayando hasta donde fuera posible los problemas de carácter político. En mis años mozos de estudiante, cuando en finales de los años 50, principios de los 60, empieza a tomar fuerza este proceso de integración, Costa Rica lo veía como algo muy ajeno, no solo por razones políticas internas en Costa Rica, esa era un poco la visión, sino que las empresas privadas en aquel entonces eran empresas muy domésticas. Las empresas eran salvadoreñas, o nicaragüenses, o costarricenses, o guatemaltecas, pero no había empresas realmente que tuvieran operaciones en todo Centroamérica. A partir de la década de los años 80, la integración Centroamérica cambia de nota. Hasta ese entonces fue un gran esfuerzo político, un gran esfuerzo de las instituciones internacionales como Naciones Unidas y concretamente CEPAL. Pero empieza ya a surgir algo diferente, empieza a surgir lo que a mí yo siento ha sido lo más rico en los últimos 20, 25 años, que es un gran esfuerzo de los empresarios centroamericanos por aprovechar todo el espacio regional de nuestra Centroamérica. Los políticos han hablado mucho de la integración, pero la integración la hacen los empresarios. Los políticos no realizan la integración. Establecen un marco que a veces se ha quedado muy rezagado con respecto a la realidad económica, pero la verdadera integración económica de Centroamérica es una realidad hecha por los empresarios centroamericanos. Es que uno siente que este esfuerzo de integración de Centroamérica quedó rebasado por la realidad que vive el mundo. El mundo va por otro lado y además vamos en un mundo donde la producción de bienes cada vez va a ser menos importante. Lo que va a ser importante, y Centroamérica tiene que cobrar conciencia de esto, es la exportación de servicios, la exportación de talentos. Y de ahí no es la integración real política la que nos va a servir, sino es cómo los países invertimos más en educación, desarrollamos más capacidades tecnológicas en nuestra región y cómo ponemos la inteligencia de los centroamericanos a aprovechar esas oportunidades de la globalización. El espacio centroamericano pierde importancia relativa para los países y gana más importancia el Asia, la Europa integrada, eventualmente inclusive la misma África. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos 20 años en el proceso de integración es un medio para aprovechar la globalización. Antes casi que era como el fin, ¿verdad? Integrémonos a toda costa. Ya eso yo creo que hay que empezar a descartarlo. Si uno se pone a pensar, ¿por qué Panamá y Costa Rica están creciendo más? ¿Y por qué el norte de Centroamérica menos? La verdadera respuesta está en que la inversión social es mucho más fuerte en Costa Rica y en Panamá.
Panamá invierte igualmente que Costa Rica mucho más del Producto Interno Bruto en educación, en capacitación de su mano de obra, y eso es lo que a estos países les está permitiendo tener tasas de crecimiento más altas. Cuando uno se pone a pensar en la integración de Centroamérica y lo que los patricios de la integración centroamericana querían hacer, que era crear un mercado realmente común, homogéneo, más bien la situación se nos ha complicado. Las diferencias que hoy tenemos son mucho más grandes de las diferencias que había en Centroamérica desde el punto de vista del ingreso hace 40 años. Y eso es un problema que yo no he visto que realmente los políticos estén dedicándole todo el tiempo que deberían dedicarle. Porque al final de cuentas los gobernantes son animales políticos, primero están las prioridades domésticas y ellos van a tener siempre que pensar en los problemas de Guatemala, o los problemas de Costa Rica, o los problemas salvadoreños, o los problemas hondureños, y dejan de segundo lado los problemas de Centroamérica. Y entonces no es criticable en ese sentido, pero yo sí siento que hay una gran retórica sobre la integración, pero en la práctica los gobiernos no son tan integracionistas como muchas personas creen.